Queridas y queridos servidores de la luz, mensajeros de la luz y del amor en Gaia. Bienvenidos a este instante presente donde, no solamente vienes a escuchar, sino a experimentar, a sentir y a recordar algo muy esencial. Hoy no nos reunimos desde una creencia, ni desde una teoría aislada, lejana, sino desde un punto de encuentro profundo, donde la ciencia y la espiritualidad dejan de estar separadas. Durante mucho tiempo nos enseñaron que lo espiritual iba por un camino y lo científico por otro. Pero hoy, en este momento de la humanidad, estamos presenciando algo distinto. La ciencia comienza a observar lo que las sabidurías ancestrales siempre supieron. El cuerpo recuerda, el cuerpo responde, el cuerpo se transforma cuando aprendemos a recibir. Este séptimo bloque del Tao nos invita a algo muy concreto y muy profundo: salir del modo supervivencia y entrar en el modo receptividad consciente. Comprender cómo nuestra biología, nuestras emociones y nuestra conciencia están íntimamente entrelazadas. Lo ancestral resurge no como nostalgia del pasado, sino como una tecnología viva del alma, respaldada hoy por la observación científica del cuerpo humano. Te invito a disponerte, no a forzarte, no a entenderlo todo con la mente, solamente a abrirte a recibir lo que este espacio tiene para ti. Si este contenido resuena contigo, te invito desde ya a suscribirte al canal, activar la campanita para acompañarnos en los próximos bloques. Puedes darle un like a este contenido y compartirlo con quienes sientas que también están listos para recibir. Te invito a cerrar tus ojos, respira profundo y comenzamos. Por acá estoy. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan? Eso, ahora sí. Ahora sí. Gracias, Glorita. Con tanto amor, todos y cada uno de los presentes. Una preciosa. Gracias, Glorita. Gracias por el saludo, por la bienvenida. Gracias a todos y cada uno de los presentes en este nuevo amanecer, en este nuevo día, en esta nueva oportunidad de sonreírle a la vida, de abrazarla, de aprender tanto de ella y de cada persona que encontramos en nuestro camino. Y familia amorosa, en esta nueva energía del día de hoy, primero vamos a hacer una oración para poder integrar todo este espacio sagrado del Tao que nos han invitado amorosamente los guías a volver a retomar las enseñanzas ancestrales, poder nuevamente entrar en todo este fluido maravilloso de la energía del Tao, que realmente nos muestra que nos hemos desconectado de tanta sabiduría, de tanto amor, de tanto por lo que nos ha dado nuestros maestros, todo lo que se ha dejado dentro de este hermoso camino de la vida, y pues que simplemente hemos olvidado. Pero se nos está invitando a retomar todas estas enseñanzas sagradas con el fin de poder integrarlas de nuevo en nuestro camino. Entonces vamos a hacer esta oración de apertura amorosa. Los invito a todos, vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a conectar con nuestro corazón. Tomamos una respiración suave, profunda. Amada fuente de vida, Tao eterno que no puede ser nombrado, silenciosa
respiración que sostiene toda forma, hoy nos abrimos ante ti. Abrimos este espacio en respeto, en amor, en conciencia plena. Invocamos la presencia de nuestro yo soy, la presencia viva del Espíritu. Cada uno de nosotros hacemos la invitación amorosa a nuestros guías, a nuestros maestros, a los guardianes de la sabiduría, a las madres divinas cósmicas, a los ancestros de luz, a las conciencias que han caminado el Tao antes que nosotros, que conocen la sabiduría del fluir del universo, que nos lo recuerdan, para que entremos nuevamente a la esencia divina de la vida. En ese espacio que hoy abrimos, que hoy activamos entre corazones que se conectan, pedimos que este espacio quede sellado en amor, completamente protegido en la claridad, sostenido en la verdad. Que toda información que aquí se entregue no sea solamente comprendida por la mente, sino que sea recibida por el corazón, por el cuerpo, por el alma, por cada átomo, por cada célula de nuestro ser. Hoy no venimos a tratar de esforzarnos a lo máximo, simplemente estamos presentes para abrirnos, porque no venimos a conquistar nada, venimos a permitir que la sabiduría y el movimiento del universo se active más profundamente en cada uno de nosotros. Hoy no venimos a exigir ninguna respuesta, venimos a recibir toda la información con sabiduría. Abrimos nuestra mente, nuestro corazón, nuestra alma, nuestro espíritu, cada uno de nuestros canales internos, para que el Tao divino fluya dentro de nosotros. Que así sea, así es. Gracias, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Sí, gracias, gracias. Amén, amén, amén. Bueno, muy bien, amorosa familia. El día de hoy se nos invita a observar cómo la ciencia y la espiritualidad no se pueden separar. Definitivamente caminamos en una separación, donde la ciencia considera que solamente es la mente lógica la que debe funcionar y la espiritualidad pues danza dentro de la sabiduría del ser, pero olvidando también a la ciencia. En los bloques anteriores hemos estado teniendo una tertulia acerca del valle fértil, de la mano abierta, de la mano cerrada, y de cómo muchas veces creemos ser humildes cuando en realidad estamos rechazando la vida. Hoy el Tao nos lleva a un paso más profundo, porque recibir no es solo aceptar un regalo. Recibir es permitir que la vida nos toque. Recibir es dejar que el amor nos atraviese, nos abrace profundamente. Recibir es confiar cuando la verdad está puesta dentro de él. Muchos de nosotros aprendemos a dar, pero no aprendemos a recibir. O también al contrario, nos gusta solamente recibir y no nos gusta dar. Y todo esto nos enseña y nos muestra que en pequeñas acciones como una palabra, una sonrisa, un abrazo, influye tan completamente, tanto como lo das como lo recibes, en la perfecta apertura de tus canales. Aprendimos a cómo podemos sostener a otras personas, pero muchas veces no nos dejamos sostener nosotros mismos. Entonces el Tao nos recuerda que no hay una inhalación y una exhalación por separado.
No puede haber una exhalación si primero no has inhalado, ¿cierto? Y tampoco puedes vivir solamente en una inhalación, recibiendo, y te quedaste ahí, sino que es un fluido constante dentro de ti, la inhalación y la exhalación. No hay dar sin recibir, no hay flujo cuando uno de los polos se bloquea. Eso es muy importante comprenderlo. Entonces, es entender que así como yo entrego y doy, debo abrir el canal también para recibir amorosamente y no negarlo, no decir expresiones que lo bloqueen. Pero también cuando sé recibir muy bien, debo aprender a dar. Debo aprender a ser recíproco en la vida. No convertirme en ese ser que solamente está en esa apertura, porque muchas veces hay personas que consideran que la vida y el universo les debe todo y que deben estar simplemente en esa posición de recibir. No, ese es el fluido. Entonces esta enseñanza realmente no solamente es espiritual, es también corporal, es emocional, es comunitaria como unidad, es ancestral, pero es moderna. No quiere decir que lo que vivimos o todas esas enseñanzas que se dejaron dentro del planeta hayan sido solamente para la época, sino que hoy vamos a darnos cuenta a través de la ciencia realmente cómo está todo tan conectado, y es donde debemos también unir las fuerzas, unir los polos de la espiritualidad y de la ciencia. Entonces hoy vamos a permitirnos reeducar nuestra capacidad de recibir, no desde la mente, sino desde el cuerpo, y no solamente desde la mente lógica, sino también en esa unificación con el corazón, desde el campo electromagnético de nuestro cuerpo. Eso no quiere decir que tengamos que hacer algo especial, algo pues que nos lleve a unos niveles más elevados. No, es solamente disponernos. Así como el valle está tranquilo y se permite que todo llegue a él de esa manera. Entonces, vamos a comprender que tu capacidad de recibir amor sana no solo el corazón, sino que contribuye a la sanación del corazón del colectivo. Cuando hay amor sincero, hay amor coherente, hay amor limpio, hay amor transparente, no solamente lo recibe la persona, sino que su campo ayuda a expandirlo, y el corazón colectivo de todos lo recibe de esa manera. Tu capacidad de recibir la abundancia no solo mejora tu vida, sino que también eleva la frecuencia de abundancia para todos. Esta comprensión transforma el recibir en un acto personal, pero también en un servicio cósmico. Nos invita, por ejemplo, a implementar la pausa sagrada antes de rechazar cualquier cosa. Esa pausa sagrada nos dice que cuando su impulso automático sea decir no a una oferta, a una invitación, a una posibilidad, pause. Y primero pregúntate dentro de ti, ¿estoy rechazando esto desde el miedo o porque realmente mi sabiduría me muestra que no es para mí? Si lo estoy recibiendo desde la contracción o lo estoy recibiendo desde la claridad. Y esa pausa, esa pausa que tomamos primero para tomar decisiones, es lo que nos lleva a tomar el oxígeno para ver con mayor claridad el panorama. ¿Sí? Entonces, vamos a descubrir que el rechazo automático viene del condicionamiento, no de una elección consciente.
viene desde el impulso, pero no desde la sabiduría. La pausa nos da el espacio para elegir conscientemente si recibir o no recibir, en lugar de reaccionar desde esos patrones antiguos. Desde todo eso que se nos está mostrando que por favor dejemos, soltemos, que ya no lo sigamos teniendo como esos patrones, esa humildad, ese no gracias, estoy bien, o cuando nos dan las gracias y ese es muy constante decir de nada, como que de nada, has hecho algo, ¿verdad? Entonces, finalmente, es cultivar lo que los maestros llaman la recepción sin rastro. Ellos dicen, reciba tan completamente, tan puramente, que no deje rastro de resistencia, no deje residuo de deuda, no deje sombra de duda. No sienta que lo que le están entregando de alguna manera usted tiene un compromiso ahora para devolverlo. Es actuar como el valle que recibe la lluvia sin dejar marca de cada gota individual. Aquí quedó una marca, entonces tengo que ir a donde esa marca está quedando para arreglarla, ¿no? Ellos nos dicen que debemos recibir los regalos de la vida sin necesidad de catalogarlos, ni de contabilizarlos o tratar de controlar algo. Esta recepción sin rastro es el estado último de la fluidez del Tao, donde el dar y el recibir se vuelven un flujo continuo, sin principio, sin fin, sin dador, sin receptor, solo el eterno intercambio de la energía que es la vida misma. Siempre hay un dar, hay un recibir, hay un día para estar activos, para recibir la energía del sol, pero tenemos una noche para descansar y para también recibir la energía de la luna, por ejemplo. Es un constante movimiento, es aprender, como lo decíamos desde el momento en que abrimos este espacio del Tao, aprender a observar simplemente la naturaleza y a observar cómo funciona nuestro cuerpo. De esa manera entra la sabiduría para poder vivir la vida. Entonces, la ciencia moderna está llegando a conclusiones que los maestros taoístas intuyeron hace milenios sobre la naturaleza de la receptividad y ese papel fundamental en el bienestar humano. Hay investigaciones como la de una doctora que se llama Brené Brown, donde ella habla acerca de la vulnerabilidad que ha revolucionado nuestra comprensión de la conexión humana. Y ella lo ha hecho empíricamente demostrando lo que el maestro Lao Tse enseñaba poéticamente, ¿no? Que nuestra capacidad de ser vulnerables, de abrirnos, de recibir, no es una debilidad, sino es el fundamento mismo de la fortaleza emocional. Los estudios de Brené, con muchos participantes, ella invitó a muchos participantes, revelan que aquellos que tienen la mayor capacidad de experimentar la alegría, la gratitud y la conexión son precisamente aquellos que se permiten ser vulnerables, que se permiten necesitar, que se permiten recibir. Entonces la neurociencia nos muestra que cuando rechazamos conscientemente la ayuda o los cumplidos, activamos los mismos centros cerebrales asociados con el dolor físico. El rechazo social, incluso cuando es autoimpuesto a través de nuestra negativa a recibir, registra en el cerebro como una amenaza a nuestra supervivencia. Eso no es algo metafórico, realmente es literal, es comprobado.
Los escáneres cerebrales muestran que cuando desviamos un cumplido o rechazamos ayuda, nuestro cerebro interpreta esto como un micro rechazo social. Y lo primero que sucede en nuestro cuerpo es que se activa la amígdala y empieza a desencadenar una cascada de hormonas del estrés. Estamos literalmente causándonos un dolor neurológico cada vez que rechazamos el recibir. Entonces los estudios sobre esa hipótesis del apoyo social en la psicología pues ha demostrado considerablemente que las personas con redes de apoyo fuerte no son las más felices, no solamente son las más felices, sino que en su cuerpo, físicamente, son las más saludables. Este estudio demostró que los sistemas inmunológicos de estas personas son más fuertes, hay una menor incidencia de enfermedades cardíacas y viven mucho más tiempo. Pero analizando este estudio, aquí surge un dato crucial que a menudo se pasa por alto. Y no es solo tener el apoyo disponible lo que marca la diferencia, sino la capacidad de recibirlo. Muchas veces el apoyo está ahí, pero creemos que no necesitamos de él. Las personas que tienen apoyo disponible, pero no lo aceptan, no muestran estos beneficios para la salud. Realmente es el acto de recibir, no solo la disponibilidad de ese apoyo, lo que crea esos beneficios. Esta investigación que es lo que hace la doctora Brené de la psicología positiva, entonces ha identificado lo que se llama capitalización. Capitalización es compartir buenas noticias con los otros y recibir esa respuesta entusiasta. Esa forma, por ejemplo, si lo vemos de esa manera, cuando se comparten esas buenas noticias, cuando se comparte y hay alegría y ese ajo, ¿no? Ese canto, ese brindis, realmente genera dentro de cada ser, no solamente del que lo entrega, sino del que recibe, un maravilloso fluido de energía positiva, y el estímulo en el cuerpo realmente es maravilloso. Los estudios muestran que esas relaciones, esas comunidades, esos grupos donde la capitalización ocurre regularmente son significativamente más fuertes y más duraderos. Pero entonces hay que entender algo, que la capitalización requiere dos habilidades: la capacidad de poder compartir, dar, entregar, pero también la capacidad de recibir la respuesta positiva sin desviarla, sin minimizarla. Aquí habla acerca, por ejemplo, de las parejas que pueden hacer ambas cosas, entonces reportan niveles de satisfacción relacional que son exponencialmente más altos que aquellas que no lo pueden sostener. El recibir resulta tan importante para la vida relacional como el dar. Y entonces acá surge una segunda teoría que se le conoce la teoría del apego, que fue desarrollada por un científico, por un médico neurológico que se llama John Bowlby. Y él lo que hace es que habla acerca de cómo nos muestra esa capacidad de recibir, pero desde la infancia. Él se dirige mucho hacia la infancia, de nuestra vida de niños. Ese cuidado que se pudo recibir en ese momento forma la plantilla para todas nuestras relaciones futuras. Todo lo que vivimos de niños. Por eso es tan importante, cuando ya vamos a la espiritualidad, que hacemos esa terapia de la sanación del niño interior,
Los niños que pudieron recibir consistentemente, que tuvieron el apoyo familiar y de su comunidad en consuelo, atención, cuidado, desarrollan lo que se llama el apego seguro. Es la base para que ellos puedan tener relaciones más saludables durante toda su vida. Pero aquellos niños cuya capacidad de recibir fue interrumpida por negligencia, por inconsistencia, por trauma, por castigos, por palabras duras que tocaron el corazón de ese niño, pues ellos desarrollan esos patrones de apego inseguro que se manifiestan como mucha dificultad para recibir amor, ayuda, apoyo en su edad adulta. Les es muy difícil mantener relaciones estables, seguras. Entonces lo que muestran esas investigaciones es que hay una buena noticia en medio de todo esto, y es que la neuroplasticidad, ¿qué significa la neuroplasticidad? Neuroplasticidad es la capacidad natural del cerebro para cambiar, para adaptarse o reorganizarse a lo largo de su vida. Es como esa resiliencia que podemos tener nosotros. Esto significa que el cerebro no es algo rígido, no es algo fijo, que puede crear nuevas conexiones, fortalecer unas, debilitar otras e incluso puede reorganizar funciones completas según lo que piensas, lo que tú sientes, cómo aprendes, cómo practicas y cómo experimentas. Entonces, en palabras simples, el cerebro aprende, pero también aprende a desaprender y vuelve a aprender. Tiene la capacidad de cambiar el chip, ¿sí? Tiene la capacidad como un computador de actualizarse, de cambiar el software, de que ese que ya está desactualizado, adaptarlo nuevamente. Entonces, la neuroplasticidad nos dice que si tú repites un pensamiento, si sostienes una emoción constantemente, si aprendes algo nuevo, si logras cambiar hábitos en tu vida, si tú logras entrar en la meditación, puedes sanar tu cuerpo completamente. Porque las neuronas se conectan entre sí y forman rutas nuevas o refuerzan las que ya están creadas, las que ya existen. Entonces dice que lo que se practica se fortalece y lo que no se usa pues definitivamente se debilita. Entonces, gracias a la neuroplasticidad, el ser humano puede aprender durante toda su vida, puede cambiar lo que ya ha aprendido por nuevas formas más elevadas de conciencia, puede sanar heridas emocionales, puede cambiar sus creencias limitantes, puede recuperarse de los traumas o lesiones y se puede crear nuevos hábitos, modificar patrones de pensamiento, de conducta. Quiere decir que nada de lo que hayamos vivido durante nuestra existencia, durante nuestra vida, está perdido. No está perdido. Tenemos la capacidad y la oportunidad de volvernos a reorganizar. Entonces, la neuroplasticidad nos muestra que estos patrones pueden ser reescritos a través de la práctica consciente en el caso de recibir, por ejemplo. Los estudios sobre la gratitud que ha realizado el Dr. Robert Emmons han mostrado que la práctica regular de agradecer, que es esencialmente el reconocimiento consciente de lo que hemos recibido, produce cambios medibles en el cerebro. Entonces los escáneres muestran un aumento en la actividad del hipotálamo. Esa es la región que regula las hormonas del estrés, y en las regiones asociadas con la dopamina, que es el neurotransmisor del placer y la recompensa. Pero entonces, viendo esta parte,
aquí hay un punto clave, que la gratitud solo funciona si primero reconocemos que hemos recibido algo. No es el decir el gracias por gracias. Es aprender a valorar lo que se está llegando, lo que se está recibiendo, a no disminuir ese regalo, ni por la persona que viene, ni por el regalo en sí. Puede que no nos guste, puede que no sea lo que estabas necesitando, pero la otra persona te lo está entregando. Es esa capacidad de recibir y dar el gracias desde el corazón. No podemos estar agradecidos por regalos que rechazamos. La ciencia de la gratitud es, en su esencia, se le conoce como la ciencia de la recepción consciente. Entonces, la investigación del Dr. Robert sobre el efecto del dador ha mostrado que cuando tú das, entonces activas los centros de recompensa del cerebro, liberas endorfinas y empieza a crearse algo que se conoce como el helper height. Esos estudios lo que indican es que debemos convertirnos en esos recipientes abiertos siempre. Este efecto es más fuerte cuando el dador sabe que su regalo fue recibido y fue apreciado. Es lo primero que habla de este efecto. Y cuando la persona entrega y ve que la otra lo recibe con cariño, que lo aprecia, el efecto que hay en ti, dentro de tus canales, realmente es maravilloso, es sanador. Y cuando damos, pero nuestro regalo es rechazado o es minimizado, no se experimenta los mismos beneficios neurológicos. Eso significa que cuando nosotros rechazamos recibir, no solo nos estamos privando nosotros, sino estamos privando al dador de los beneficios neurológicos de dar, de su capacidad de recibir. Literalmente roba la alegría a otros. Tu gesto, la expresión de tu rostro, la forma en cómo lo recibes, la forma en cómo lo agradeces, cómo lo muchas veces, y bueno, lo digo por algo que en algún momento observaba en alguien que dio un regalo, la otra persona lo recibió, lo puso en una mesa, lo olvidó y se fue y dejó el regalo. ¿Qué pudo haber sentido la persona que le dio ese regalo? Desprecio, ¿cierto? Desprecio. Su capacidad de recibir literalmente puede robar esa alegría, como lo hagas. Entonces, la investigación sobre esa resiliencia ha identificado un factor muy importante y muy crucial que separa a aquellos que se recuperan del trauma de aquellos que permanecen atrapados en el trauma. La capacidad de recibir apoyo no es una fortaleza individual, no es la dureza mental, no es la independencia, es la capacidad de permitir que otros nos ayuden en nuestros momentos más vulnerables. Estos estudios, por ejemplo, muestran cuando se hacen con los veteranos de guerra o los sobrevivientes, por ejemplo, de desastres naturales, que son víctimas de trauma, muestran conscientemente que aquellos que pueden recibir ese apoyo se recuperan más rápido y completamente. Esto muestra que la resiliencia resulta no es sobre ser el más fuerte, es sobre el ser el suficientemente fuerte para recibir con humildad y con amor. Hay unos estudios acerca de un fenómeno que sucede en los humanos, que es el fenómeno burnout
o en español se conoce como el agotamiento profesional. Y habla acerca de un patrón consciente, que las personas más propensas al burnout no son necesariamente las que trabajan más horas o tienen más responsabilidades, sino son las que tienen la menor capacidad de recibir apoyo, las que insisten completamente en hacerlo todo solas, que rechazan la ayuda incluso cuando esa ayuda está ahí, disponible. Entonces, en muchos casos no es el resultado de dar demasiado, sino de recibir muy poco. Es el desequilibrio entre el output o el input, entre lo que se da o lo que se recibe, entre la exhalación, entre la inhalación. Es lo que lleva al colapso. Y esto es lo que muestra que los colaboradores en una empresa pueden llegar a estados de crisis. Y no solamente porque la persona rechace, sino porque la dinámica de la empresa tampoco se diseña para dar ese apoyo. Entonces muchas personas colapsan porque se sienten solas también. No hay un apoyo. Y es como cuando llega la hora de salida y la persona se va a ir y le dice el jefe: qué pena, no, necesito ese informe para mañana. Y pone a la persona en un estado de estrés, trabajando 5 o 6 horas más para cumplir, en vez de reorganizar y dar un apoyo para que entre todos puedan sacarlo adelante. Eso se ve mucho en las empresas. Eso genera los picos de colapso. Las investigaciones culturales a nivel planetario muestran que las sociedades con mayor énfasis en la interdependencia y la recepción mutua de apoyo tienen menores tasas de depresión y ansiedad. Y esas culturas no se ven tanto en América, se ven mucho en Europa. Las culturas que normalizan el pedir y el recibir ayuda, donde la vulnerabilidad no es vista como una debilidad, conscientemente muestran mejores resultados en la salud mental. Entonces, se habla mucho y se observa al humano, el individualismo extremo de muchas sociedades occidentales, con su énfasis en la autosuficiencia, en la independencia. Entonces lo que muestra es que correlaciona directamente con tasas más altas de aislamiento, de depresión, de suicidio. La ciencia está confirmando lo que las culturas indígenas siempre supieron: cómo seres triviales que necesitamos dar y recibir pueden prosperar. Esa investigación sobre el efecto de la red de seguridad muestra que simplemente saber que el apoyo está disponible, incluso si no lo usamos, reduce esos niveles del cortisol, que es la hormona del estrés, y mejora el rendimiento de las tareas estresantes en los grupos de trabajo. Pero entonces aquí está el giro. Este efecto solo funciona si la persona cree que realmente usaría el apoyo si lo necesitara. Aquellos que saben que el apoyo está disponible, pero también saben que no lo aceptarán, no muestran esos beneficios en su ser. Es la capacidad de recibir, no solo la disponibilidad del apoyo, lo que crea esa red de seguridad psicológica. Los estudios sobre la longevidad, eso se conoce en los estudios alrededor del planeta, que se le conoce como las zonas azules, es que muestran en qué territorios del planeta las personas viven más. Esas regiones del mundo con las poblaciones más longevas revelan un factor común y muy sorprendente, que no solamente es la dieta o el ejercicio, sino la integración social profunda, donde dar y recibir apoyo es una parte natural de la vida. Los centenarios,
en esas regiones, esas personas que logran llegar a los 100 años, no son independientes y no son autosuficientes. Siempre están profundamente entrelazados en redes de apoyo. Ese apoyo mutuo, donde recibir ayuda es tan natural como darla. Entonces, la longevidad, parece, está directamente relacionada con nuestra capacidad de mantenernos en el flujo del dar y recibir durante toda nuestra vida. Esta investigación está mostrando que nuestra capacidad de recibir ese apoyo puede incluso influir en la expresión de nuestros propios genes. Esos estudios muestran que el aislamiento social y la incapacidad de recibir apoyo pueden activar genes asociados a la inflamación, a suprimir los genes asociados con la inmunidad. Entonces, por el contrario, estar en relaciones donde podemos dar y recibir, pues lo que hace que sucede es que activan genes asociados con esa vida más larga y con la resistencia a las enfermedades. Entonces, nuestra biología más fundamental está diseñada para la interdependencia, no para la independencia. La neurociencia del tacto muestra que cuando recibimos contacto físico afectuoso, un abrazo, una caricia, un apretón de manos, se libera la oxitocina, que es la hormona del vínculo y de la confianza. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿y hoy por qué se habla de todo esto? Recuerden que estamos siendo preparados para una nueva sociedad. Estamos siendo preparados trayendo la ancestralidad al presente, al humano moderno que se considera un experto en todo, que tiene toda la tecnología, pero que ha olvidado la sabiduría. Estos estudios recientes muestran que este efecto es más fuerte cuando el receptor está abierto y receptivo al tacto, no cuando lo tolera pasivamente, ¿no? Me tocó recibir el abrazo, no me gusta que me toquen, no me gusta que me digan, no soporto a esta persona, porque eso es lo que surge mucho dentro del ser, muchas veces, que él se resiste internamente. Entonces la misma caricia puede ser curativa o neutral, dependiendo también de la capacidad del receptor de recibirla verdaderamente. Entonces la receptividad no es solo psicológica, sino que también es somática, que está inscrita en nuestra capacidad a través de nuestro cuerpo. Los estudios sobre el contagio emocional muestran que las emociones se propagan a través de los grupos como virus. Qué interesante. Muestra que cuando se entra a un espacio donde las emociones están densas, se siente la energía tensa y a veces tú quieres salir corriendo de ahí porque es como un virus. Pero las investigaciones más recientes muestran que no todos son igualmente susceptibles a ese contagio emocional. Aquellos con mayor capacidad de recepción consciente, que pueden elegir qué recibir y qué no recibir, muestran una mayor estabilidad emocional y bienestar. Entonces ahí es donde entra tu capacidad de decir, esto me resuena, esto no, aquí no vibro, aquí no estoy, me retiro. Entonces, podríamos decir que tenemos la capacidad de ser impermeables a las emociones de las demás personas. Pero también es tener la capacidad de recibir selectivamente. ¿Dónde quieres estar? ¿Qué quieres recibir? ¿Tomas la alegría, la inspiración, mientras puedes sostener esos límites saludables contra la negatividad tóxica? Puedes convertir y colocar esa esfera de luz donde realmente la negatividad de los otros
no te toque. Ahí se muestra la sabiduría, ¿no? La sabiduría de cómo puedes manejar la energía en lo que recibes y en lo que das. Entonces, la parte final de esta investigación habla acerca del crecimiento postraumático. Muestra que las personas que han experimentado el mayor crecimiento después del trauma no son las más fuertes o resilientes por naturaleza, sino son aquellas que pueden recibir el trauma como un maestro, que pueden abrirse a las lecciones de la vida, incluso en medio del dolor que puedan estar viviendo. No minimizan o niegan el trauma, pero tienen la capacidad de recibir los regalos ocultos dentro de las experiencias más difíciles. Esta capacidad de recibir incluso el dolor es quizás la forma más alta de la maestría receptiva, donde se logra transformar el sufrimiento inevitable de la vida en sabiduría y en compasión, así como nos lo enseñaba las 4 nobles verdades del maestro Buda. Y todo eso es lo que está entregando la ciencia. Adelante, ¿hay alguna pregunta? Sí, madre, hay una chica que escribió algo en el chat del servicio. Vamos a mirar. Bueno, la pregunta de Luz Estela dice: ¿qué pasa con los que no toleramos que nos toquen, que nos den besos? Entonces estamos hablando de ello. Normalmente eso sucede cuando venimos con esos traumas de la niñez, donde hemos tenido experiencias de rechazos o hemos tenido experiencias difíciles con otras personas, y que entonces lo que se forma es una capa de vulnerabilidad, ¿verdad? Es como si nos volviéramos, quisiéramos estar dentro de una jaula donde no queremos tener ningún tipo de contacto. ¿Qué es lo que hay que hacer en esos casos? Es lo que hablamos acerca de la sanación de las memorias. Y parte de esa sanación lo que implica es reconocer el momento, lo que se vivió, la experiencia que dejó, pero no anclados en el dolor, porque cuando se ancla en el dolor se vive el sufrimiento, sino es desde la perspectiva del aprendizaje, del desarrollo, de la liberación, de aprender a abrazar esas sombras, de aprender a reconocer en esos procesos que vivimos en algún momento de nuestra vida, que fue lo que nos generó ese patrón. Normalmente surge de ahí. Ese rechazo al abrazo, ese rechazo al beso, ese rechazo a las palabras bonitas, todo eso viene desde un trauma muy profundo, desde un dolor que ha quedado sembrado dentro de ti y que muchas veces implica y desarrolla el rechazo a todo. Entonces lo que hay que realmente hacer ahí en ese proceso es poder ir hacia ese punto más. Muchas veces en algo que yo he podido observar es que muchas veces ni siquiera lo recordamos, ni siquiera lo reconocemos, no sabemos en qué momento de la vida pudo haber hecho ese toque, esa herida. Entonces, mi querida Luz Estela, la invitación sí es poder empezar a hacer ese trabajo profundo, ese ir a las partes más, a esos rincones de la casa donde no ha salido todavía el polvo, por más de que le hemos hecho el aseo, donde se resguardan todas esas pequeñas memorias de dolor, y sanar. Cuando hay sanación es porque tú aprendes a reconocer el proceso, lo que se dejó como enseñanza, más que vivir en ese dolor y en ese sufrimiento, sino es aprenderlo a soltar, pero abrazarlo, darle las gracias por el proceso que pudo dejar en ti. Y así haya sido
durante mucho trayecto en la vida, donde se ha expresado el dolor a través de ese rechazo, es comprender que no solamente algo que ha marcado nuestra vida debe ser el patrón que debe guiarnos durante toda la vida, sino es aprender a tener esa resiliencia para soltar, para liberar, para no llevar la vida caminando con esas maletas en la espalda, con esas cargas emocionales. Es convertirnos en los maestros de nuestra propia experiencia y superarlas en amor, en que todo ese proceso realmente ha sido parte de ese aprendizaje de la vida. Entonces es poder respirar, liberar, pero obviamente hay que reconocer los procesos, observarlos, ir a lo más profundo y simplemente poder ver cuál era el propósito de lo que pudo haber pasado, independientemente si lo recuerdas o no lo recuerdas. El alma lo sabe, el alma lo resguarda y el alma en algún momento lo libera también. Entonces eso forma parte de esa maestría que vamos desarrollando en nuestro camino. Bueno, espero que te haya podido dar parte de esa respuesta a esa pregunta. Bueno, muy bien, familia. Maestra. Mi querido Luis Alberto. Sí, yo creo que en todo lo que has expuesto, lo central es el dar y recibir, ha sido malinterpretado y mal y llevado al extremo de negatividad por la misma condicionalidad que el sistema le estableció, que la oscuridad le estableció. Todo se convirtió en un interés y nada se da si en el fondo no hay interés. Y por eso los rechazos, se generan los rechazos, porque no hay esa inocencia al dar y al recibir. Uh-huh. Y hay una prevención para poder aceptarlo como expresión del amor incondicional. Uh-huh. Yo creo que el amor incondicional tiene mucho que ver también en esa manifestación de prevención. Cuando nosotros limpiemos y expresemos nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestras pasiones sin una segunda intención, entonces estaremos implementando el amor incondicional y tendremos esa comunicación, tendremos esa gracia divina con nosotros. Es lo que reflexiono referente al estudio. Uh-huh. Gracias. A ti, muchas gracias, mi querido Luis Alberto, y es que es así. Algo de lo que hacía un momento había comentado que fue como una referencia fuerte en la expresión de los guías, es recordar realmente lo que es una sociedad equitativa. Es que ustedes se están preparando para una nueva sociedad. Es ver los patrones de esta actual en la que vivimos, cómo ha llevado realmente a generar las mismas enfermedades a través de no abrirnos a la receptividad y al entregar, al dar. Es poder comprender la funcionabilidad de las enseñanzas ancestrales, como si nos hubiéramos realmente sostenido dentro de esa sabiduría. Nuestra sociedad seguramente hubiera fluido de manera diferente, pero bueno, no ha sido así. Ahora lo importante es, como lo indica la resiliencia, es simplemente comprenderlo,
sacudirnos de ello e iniciar, reconocer y observar cómo hay sociedades incluso actuales en estos momentos que lo muestran, que lo demuestran. Hay un pueblo, esos son los pueblos, son los Okinawa, que también forman parte de esas zonas azules, donde las personas pues realmente llegan a vivir 100 años. Y allí existe un concepto que le llaman el Moai. Entonces allí trabajan ellos grupos de apoyo mutuo por la vida, se reconoce de esta manera, donde los miembros todos se comprometen a apoyarse mutuamente en tiempos de necesidad. Es un compromiso como sociedad. Y lo crucial del Moai no es solo que el apoyo esté disponible, sino que recibirlo cuando se necesita es visto como honrar el compromiso del grupo, no como una debilidad personal. Rechazar ayuda cuando se necesita es visto como una traición al Moai, una ruptura del círculo sagrado de la interdependencia. Y algo muy interesante es, por ejemplo, ver a los Amish. No sé si los reconocen, los han visto. Los Amish, ellos son de América del Norte y los vemos vestidos como del siglo XIX, más o menos. Siempre andan en carretas, las mujeres con sus vestidos largos, con sus gorritos, y ellos siempre con la barba larga, con su sombrero. Y esta cultura Amish de América, el concepto ellos le llaman el Bar Rising, y es donde la comunidad se reúne, por ejemplo, para construir un granero para una familia. ¿Sí? No es solamente sobre la eficiencia de la construcción, sino se convierte en un ritual de interdependencia, donde la familia que recibe el granero no se siente en deuda con todos, sino que se siente honrada. Ellos entienden que su turno de dar vendrá naturalmente, no como un pago, sino como una parte del flujo continuo del apoyo comunitario. Entonces la familia que recibe el granero no dice: no deberían haberse molestado, qué pena con todos ustedes, o esperen que tengamos unos recursos y nosotros les vamos a devolver el favor. No. Al final, cuando se entrega el granero, la familia que lo recibe simplemente da un gracias expandido. Y saben que su recepción completa el círculo de generosidad comunitaria. Sí, aún existen comunidades que lo trabajan. Hay una historia de una ejecutiva de una compañía. Ella la construyó sola, hizo una compañía muy exitosa y ella construyó su carrera sobre esa premisa de nunca necesitar a nadie. Entonces era muy conocida por su independencia, ¿no? Su capacidad de manejar cualquier crisis completamente sola y la sacaba adelante. Hasta que algún día llegó un diagnóstico de cáncer y eso pues la forzó a confrontar su incapacidad de recibir. Bueno, al principio ella rechazaba todas las ofertas de ayuda, todo. Conducía sola a las quimioterapias, los amigos le llevaban comida, le llevaban detalles y ella las rechazaba. Solamente cuando llegó al punto del colapso, no tuvo otra opción sino empezar a recibir. Y en ese recibir forzado, porque no fue que ella lo hubiera aperturado, descubrió, según su experiencia, como la comenta, algo muy extraordinario. Todas las personas que la rodeaban habían siempre esperado por años poder devolverle algo de todo lo que ella había dado, de cómo ella había ayudado a tantas personas con el trabajo, con recibir recompensas o esos salarios donde las familias podían sentirse inseguras. Y entonces comprendió
que cuando ella aceptó recibir no fue una carga para ellos, sino fue un regalo, una oportunidad finalmente de todos poder contribuir a su vida. Entonces, muchas veces esas actitudes realmente llevan a comprender. Hay otra comunidad en Brasil, en las favelas de Brasil, que existe un sistema informal pero bien poderoso, muy poderoso, que se llama el mutirão, donde los vecinos se unen para ayudar a una familia a construir y a mejorar su casa. Entonces la familia receptora no se siente avergonzada o no se siente endeudada, se siente vista y valorada por la comunidad. Entonces ellos saben que cuando llega el próximo mutirón estarán allí para dar, no por obligación sino por alegría. Y es muy lindo observar esta comunidad en las favelas de Brasil, porque hay baile, hay danza, hay compartir, se distribuyen, unos hacen el alimento, hay chicos que tocan y llegan el resto de los vecinos y construyen la casa, ayudan, unos se dedican a la electricidad, entre todos se colaboran. Entonces se convierte en un ambiente de alegría. Y este sistema ha permitido a comunidades con recursos materiales mínimos crear hogares y barrios que, aunque materialmente modestos, están ricos en ese capital social y en ese apoyo mutuo. Aquí, ¿qué sucede muchas veces? Que en un barrio una familia levanta su casa, echa su planchita y el vecino detrás de la cortina está lleno de envidia. La separación. Y si nos vamos más atrás en la historia, mucho más atrás, y volvemos a Lemuria, donde todos nosotros hemos estado en Lemuria, donde todos como comunidad trabajaban para ese apoyo en unidad. Entonces se lograba percibir completamente cuando una familia requería esa ayuda en construir su casa, en construir su templo, su lugar sagrado, y todos llegaban y asistían a esa familia. De igual forma, todos participábamos en construir los templos sagrados de reunión para la sanación, para los cantos sagrados, para honrar a la Madre Tierra, para tener esa interconexión galáctica con las estrellas. Esa sabiduría antigua se ha manifestado durante todas las épocas, durante todas las áreas. Solo ahora, en la época moderna, es donde hemos vivido completamente en esa separación. Hemos olvidado vivir en esa común unidad. Cada uno trata de ir independientemente, de mostrar sus logros ante los demás de manera independiente. Y entonces existen, y volvemos a los barrios normales, donde a veces podemos vivir años al lado de personas que ni siquiera en la vida nos hemos saludado, ni nos conocemos, ni nos interesa. La separación. Y todo ese trayecto que hemos venido recordando del Tao nos trae nuevamente a que nos autoobservemos. Si deseamos continuar en ese mundo de separación o nos deseamos preparar nuevamente, reconociendo todas las enseñanzas ancestrales, pudiendo activar toda esa sabiduría dentro de nuestros propios canales internos, para tener el mejor fluido dentro de nosotros mismos y sostener mejores años de vida, más alegría, más comunión entre todos. Y esa es la sociedad a la cual estamos siendo recordados nuevamente, ir a olvidar la separación, a olvidar las envidias, los egoísmos, ¿sí?
a ser verdaderos en nuestro actuar, a no ser tampoco convertirnos en muchas ocasiones en ese ser que siempre programa o manipula para mirar cómo puede vivir bien, simplemente en recibir, sino que es que esto es un desarrollo completo. El fluido está en el dar y en el recibir, en la limpieza del ser, el dar con alegría, el no estar observando si el vecino compró el mejor carro, qué sé yo, un ejemplo, el mejor carro, entonces me lleno de rabia. Eso me hace recordar en algún sitio de mi vida donde vivía en un barrio donde un vecino compró su carro, lo dejó en el parqueadero y al otro día cuando salió le habían rayado el carro y se lo habían pinchado. ¿Hasta dónde llega esa posición del humano, del egoísmo y de la envidia? Entonces, desafortunadamente quien lo que hace es cerrar sus propios canales. Esto es una enseñanza hermosa, cómo nos muestra y cómo cuando se habla de la unificación de la espiritualidad con la ciencia, lo que está mostrando es que la ciencia logra detectar todos los beneficios que surgen dentro del ser humano a través de estos estudios. Ahora, ¿podríamos imaginarnos si la ciencia y la espiritualidad trabajaran juntas? Si volvieran a esa unificación, no a esa separación. Viviríamos realmente de la manera óptima, como es el propósito de la fuente divina para sus hijos y para sus hijas. Muy bien, amada familia. Yo los invito ahora, vamos a tomarnos un momento de integración, vamos a tomar una respiración suave, profunda, cerramos nuestros ojos, nos colocamos en la posición más cómoda que cada uno de nosotros considere y simplemente vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a tomar una respiración suave y profunda. Lleva la atención en esa respiración, no la cambies, simplemente obsérvala. Observa cómo recibes el aire, cómo entra, cómo lo puedes llevar a tu corazón, sostenerlo, expandir tu energía. Y ahora observa cómo sale, cómo exhalas y cómo le entregas a la red arbórea todo ese dióxido de carbono, donde toda la red te ha ofrecido el oxígeno. Permite que tu cuerpo se libere de la tensión, se suelte, gota a gota. Cada átomo, cada célula, obsérvate como ese valle donde cae la lluvia y cada gota de esa lluvia alimenta, sostiene, nutre a cada átomo de tu cuerpo, cada célula. Y vamos a tomar nuevamente una respiración suave y profunda. Y lleva suavemente tu conciencia junto a tu respiración hacia tu corazón. Y ahora ahí, en el centro de tu corazón, imagina que allí hay una puerta. Observa una puerta. Solo obsérvala. Visualízala suavemente. Y observa si esa puerta está abierta, está cerrada o está entreabierta. No juzgues cómo la encuentras, no trates de cambiarla. Solo reconoce, observa cómo se encuentra la puerta. Ahora vamos a tomar una respiración suave. Y esa respiración la vas a llevar al vientre
al centro de la recepción de la vida. Permite que ese abdomen se relaje, que se vuelva más blando, más receptivo. Y exhala suavemente. Muy bien. El observar la puerta simplemente te muestra, tu alma te muestra, tu conciencia te muestra en qué posición está la apertura en tu ser. Si está completamente abierta para permitir que el fluido del Tao circule en ti, o si está entreabierta, donde hay todavía que aplicarle aceitico a las bisagras para que se abran mucho más, o si está cerrada, y entonces es entrar a observar por qué la puerta se encuentra con ese cerrojo, con esa llave. Y en este momento intencionamos, si es así, que se nos entregue la llave para poder abrir la puerta. Muy bien. Nuevamente vamos a tomar una inhalación suave y vamos a decir internamente: me permito recibir. Y ahora, al exhalar suavemente, decretamos o pensamos o declaramos internamente: suelto la resistencia. Y observa cómo tu cuerpo se adecúa, observa, recuerda a través de cada inhalación y de cada exhalación lo que es recibir el aire, el espacio, el vacío, el silencio. Y exhalamos suavemente. Ahora nuevamente vamos a tomar una siguiente respiración. Y a través de esta respiración observa cómo esa puerta, si estaba entreabierta o completamente cerrada, empieza suavemente a abrirse. Y vamos a imaginar al frente de ti al Tao, no como una forma, sino como un flujo de energía, como si fuera una corriente suave de luz y conciencia. Él está ahí, no viene a imponerse, solo está disponible. Y vamos a tomar una respiración suave y vamos a sentir como el flujo del Tao ingresa dentro de nosotros y suavemente se dirige hacia esa puerta y te asiste. Si estaba abierta, es como que amplía mucho más el marco de la puerta. Si estaba entreabierta, suavemente la mueve. Y si estaba completamente cerrada, el Tao ayuda a la llave a abrir esa cerradura y suavemente aperturarte al flujo del universo. Y nuevamente tomamos una siguiente respiración suave. Observa dentro de ti qué parte de ti aún duda. ¿Qué parte de tu conciencia considera aún que recibir es debilidad? ¿Qué parte de ti, qué memorias aprendieron a sobrevivir cerrándose? A través de ese flujo del Tao dentro de ti, permite que todo aquello que se ha resguardado, todo aquello que ha estado ahí en las esquinas y no ha salido, en esos puntos, en esos nodos, en esos vértices,
el Tao pueda entrar y tocar suavemente y te ayude a liberar. Abraza con ternura el fluido del Tao. Y siente el movimiento del Tao por todo tu ser, dando sanación. Esa sanación permite colocarle el aceitico a la bisagra de la puerta para que pueda abrirse, para que puedas estar más disponible, más abierto, sin dudas, sin deudas, simplemente permitiendo el fluido de la energía, del fluir del Tao. Permite que este fluido toque tus manos, toque tus extremidades, tu cuerpo, tus hombros, tu espalda, tu corazón. Si surge alguna emoción, recíbela, obsérvala y sánala en un abrazo. Ella surge, ella sale para mostrarte que algo ahí ha estado reprimido. Si surge el silencio, abrázalo también. Si surge la incomodidad, abrázala también. Recibir no siempre es cómodo, pero siempre es verdadero. Enfrentar a esas situaciones de la vida que han quedado resguardadas, a veces puede surgir sobresaltos dentro de nosotros. Pero es la verdad que se revela, que se muestra y que al mismo tiempo se le agradece, se le abraza. Y observando ese fluido del Tao, de la energía del universo, le decimos amorosamente gracias por protegerme. Hoy puedo abrirme más ampliamente al fluido del Tao. Tomamos una respiración suave y profunda. Y vamos a recibir esos decretos sagrados. Tomamos esa respiración y decretamos. Hoy decreto que mi cuerpo recuerda cómo recibir. Hoy decreto que mi corazón se abre sin miedo. Hoy decreto que recibir es seguro para mí. Libero la falsa humildad. Libero la autosuficiencia aprendida desde el miedo. Libero la idea que debo hacerlo todo solo, sola. Activo dentro de mi ser, dentro de mi energía, dentro de mi campo electromagnético, el fluido sano del Tao. Dar cuando corresponde. Recibir cuando la vida ofrece. Recibo amor sin culpa. Recibo apoyo sin vergüenza. Recibo la abundancia sin exigencia. Me convierto en el valle fértil, en un canal abierto, en espacio disponible para la gracia. Así lo decreto, así lo recibo, así es. Tomamos una respiración suave, profunda, sostenida.
Ok, los guías nos tienen un mensaje, así que nos preparamos. En estos corazones que se abrazan, se interconectan en el mismo sentir, en la misma energía, para recibir este mensaje. Amadas y amados, es importante que ustedes puedan comprender que no han sido creados para sostener el mundo solos. Han sido creados para participar del flujo de la vida. Cuando rechazan el recibir, realmente no están siendo humildes. Están desconfiando del amor que los rodea. Recibir no los hace pequeños, los vuelve realmente verdaderos. Permitan que otros los amen. Permitan que la vida los sorprenda. Permitan que el Tao los sostenga. El valle no pierde su dignidad al recibir del río. El valle se vuelve fértil. Así sucede en su propio valle. Siéntase en la amplitud del hijo y del hijo y de la hija, amados por la fuente, que fluya hacia ustedes toda la energía de la abundancia, de la sabiduría, de la prosperidad, de la plenitud y de la gracia. Cuando ustedes comprenden que su ser y su cuerpo fluye exactamente como lo hace la naturaleza y como se mueve el universo, dejan de ponerle las trancas a su puerta y permiten tener la apertura al flujo del todo. Con profundo amor, honrando sus corazones y sus almas. Muy bien, vamos a dar las gracias por este precioso, amoroso mensaje y tomamos una respiración suave. Respira, recibe, permítete que el oxígeno alimente cada célula, cada neurona de tu ser. Permite que el fluido del Tao dance dentro de ti. Observa cómo al exhalar entregas también. Siente tu cuerpo aquí presente, más liviano, más liberado, más abierto, más despierto. No es llevar nada a la fuerza, es permitir que esa enseñanza siga decantando durante los siguientes días, durante las próximas relaciones, en los próximos gestos de la vida. Y nuevamente vamos a tomar una respiración suave y profunda para hacer el cierre del día de hoy de esta enseñanza. Amada fuente, gracias por lo que hoy hemos recibido y por lo que seguirá llegando en el tiempo perfecto. Sellamos este espacio en amor y gratitud. Honramos a los guías, maestros y conciencias que nos han acompañado. Honramos nuestra valentía de abrirnos. Que caminemos el Tao, no desde la rigidez, sino desde la confianza. Que sepamos recibir con la misma dignidad con la que sabemos dar. Damos gracias a la divina fuente que todo lo es. Damos gracias a la Pachamama hermosa por su amor infinito. Damos gracias al amado Arcángel San Gabriel por el fluido de la luz blanca de la ascensión
en este espacio sagrado. Damos gracias a nuestro yo superior, a nuestro yo soy, a todas las jerarquías de luz que nos acompañan. Así, de esta manera, decretamos que así es, hecho está, decretado está. Gracias, gracias, gracias. Este espacio queda cerrado en luz, en amor. Así es. Amén, amén, amén. 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 Gracias por haberte quedado hasta el final. Gracias por tu presencia, por tu escucha y sobre todo por tu disposición a recibir. Que toda la información, toda la sabiduría compartida, tanto desde la ciencia como desde la memoria ancestral, encuentre ahora su lugar perfecto en tu cuerpo, en tu sistema nervioso, en toda tu red cristalina, en toda tu red crística, en toda tu red electromagnética y sobre todo en tu conciencia. No necesitas hacer nada más. El cuerpo sabe cómo integrar cuando se siente seguro, cuando se siente sostenido. Que lo recibido se transforme en claridad, en equilibrio emocional, en una nueva relación contigo, con los otros y con la vida misma. Recuerda, recibir no es debilidad, recibir es sabiduría, recibir es cerrar el círculo del dar. Si esta enseñanza ha sido valiosa para ti, te invito a suscribirte al canal, activar la campanita para seguir profundizando juntos, darle un like a este contenido y de esa manera se pueda seguir moviendo por la red y llegando a más personas que seguramente lo necesitan. Y de tu parte compartirlo para que esta unificación entre ciencia, conciencia y espiritualidad siga expandiéndose. Te bendigo en tu camino, honro tu proceso y cierro este espacio con gratitud, dejando que todo continúe integrándose en perfecto orden y armonía. Hasta el próximo encuentro.